Jaun Andreok, arratsaldeon. Eta lehenik eta behin, beti bezala olako ospakizunetan, zorionak inguralde eta inguralde hau eraberritzen lagundu duzuen pertsona guztiei. Gaur Javier dugu gogoan, baina baita Daniel, Eukene eta inguralde osatzen duzuen guztioi zorionak. Gaur adore historio bat aitortzen dugu. Industriaren eta garapen ekonomiko eta sozialaren aldeko apustuaren historio positibo bat. Etorkizunari begiratzen dakien ilusio historio bat ere bada aitortzen dugun hau. Hoy reconocemos una historia de tenacidad, también una historia de ilusión que sabe mirar al futuro. Inguralde es una muestra de capacidad colectiva, una muestra de compromiso, de cercanía, de ayuda. Un ejemplo de atención a la economía local, muy especialmente a las pequeñas y medianas empresas que conforman nuestro tejido productivo. Esta es una historia positiva de apuesta por la industria, por el desarrollo económico y por el desarrollo social. La industria del futuro es diferente, pero sigue siendo el eje de nuestro desarrollo, junto con el comercio. El eje de la reactivación económica y la creación de empleo. Sabemos que trabajando juntos con un objetivo compartido vamos a salir adelante. Y este es el compromiso que compartimos día a día. Ekonomia hazten ari da. Gainditzen ari gara pixkanaka, duela eta hamarkada bat hasi zen krisia. Ahaleginak batzeko unea da, susperraldia bultzatzeko unea. Hori da inguralderen xedea. Elkarrekin lan eginda enplegua sortzen jarrai dezakegu. Langabeziaren tasa 10%tik behera jaistea lor dezakegu. Hori da gure herriaren helburu nagusia. Aurrekontua negoziatzea eta onartzea herri honi enplegu aukera gehiago eskaintzea da. Hori da partekatzen dugun konpromisoa eta helburu horri ekiteko tresna da aurrekontua. La pasada semana presentamos los presupuestos 2018 del Gobierno vasco. Hoy han comenzado las conversaciones con los partidos políticos de manera ya formal en un ámbito de negociación con todos los grupos parlamentarios. Pongamos el foco en lo importante. La economía vasca está creciendo. Estamos logrando superar, poco a poco sí, pero estamos logrando superar la crisis que se inició hace casi una década. Se mantienen las dificultades y este es el momento de unir esfuerzos, de alentar la recuperación. Trabajando juntos podemos crear empleo y reducir la tasa de paro por debajo del 10%. Este es el objetivo central del país y el presupuesto de cada institución, de todas las instituciones y también, por lo tanto, del Gobierno vasco, es una herramienta para seguir avanzando. Negociar y aprobar el presupuesto en cada institución significa ofrecer más oportunidades de empleo a este país, como puede ser también el ofrecer oportunidades de más empleo en Barakaldo y en toda la zona minera y margen izquierda de la ría del Nervión. Significa reforzar el programa Indartu de atención a zonas desfavorecidas, apoyar a la actividad emprendedora, ampliar los planes de desarrollo local y comarcal, extender la banda ancha ultrarrápida, abrir nuevos programas Renove y de eficiencia energética, mejorar las infraestructuras y los polígonos industriales. Nuestro objetivo es que los 371 polígonos de Euskadi se sitúen a la cabeza de Europa en conectividad, un paso imprescindible para la economía y la industria digitalizada del futuro. El proyecto de presupuesto del Gobierno vasco para 2018 recoge también una partida nominativa de 7.400.000 euros para la extensión del Parque Científico Tecnológico de Zamudio a este entorno de Ezkerraldea y Meatzaldea. Es una actuación aprobada en el Plan Estratégico del Parque Científico y Tecnológico de Vizcaya. Es el momento de destinar los recursos necesarios a esta actuación, que será la más relevante que acometamos en la extensión de los entornos tecnológicos. Por lo tanto, reitero, es el momento de unir esfuerzos por el bien común, impulsar la recuperación y crear empleo. Eredu bat izan da inguralde, eta izaten ari da inguralde. Gaitasun kolektiboaren erakusgarri. Helburu berbera partekatua,
eta partekatuta, elkarrekin lan eginda, badakigu aurrera aterako garenaz. Hori da, partekatzen dugun konpromisoa. Beraz, gaurkoan bereziki, zorionak bai, baina eskerrik asko.